Señor Fernando Rospigliosi, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos. Iniciamos este diálogo, señor Rospigliosi, comentando, ¿no?, que el 2019 el Pleno del Tribunal Constitucional se retiró del Consejo para la Reforma de Justicia para no ser juez y parte en caso hubiera una demanda de inconstitucionalidad sobre alguna reforma y de esa manera pues evitar algún conflicto de intereses. Sin embargo, este órgano se ha reincorporado al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. ¿Le parece oportuno en medio de estas circunstancias en que se encuentra nuestro país? En primer lugar, creo que la convocatoria a esa reunión que hizo la señora Dina Boluarte ha sido un comportamiento reactivo, como suele tener el gobierno, porque a mediados de diciembre se presentó en el Congreso una moción multipartidaria promovida por la congresista Marta Moyano para crear una comisión que en el curso de 45 días, convocando a todos los interesados en el tema y a los mejores juristas y constitucionalistas, pueda proponer una reforma del sistema de justicia. Eso fue, como digo, a mediados de diciembre. No se trataba de tener una decisión, sino de una propuesta que fuera debatida ampliamente en la sociedad y en el Congreso, por supuesto, y que pudiera luego aprobarse, naturalmente involucrando también a los principales actores del sistema de justicia. A raíz de eso es que la señora Boluarte convoca a esta reunión y en efecto se incorpora el presidente del Tribunal Constitucional. Como sabemos, han habido cambios de las personas que integran el Tribunal Constitucional y probablemente los actuales miembros han considerado necesaria su participación, pero hasta donde se sabe no ha habido nada relevante que haya salido de esa reunión. Ahora, señor Rospigliosi, si realmente el Ejecutivo, el Gobierno está interesado en hacer una reforma en el sistema de justicia, que hay que decirlo claramente está muy venido a menos porque hay desconfianza en la población respecto a las decisiones que se pueden tomar en el Poder Judicial y al parecer también los filtros necesitan ahí una mejora, pero ¿qué decisiones se debe tomar desde el Ejecutivo si es que realmente quiere dar muestras de que se necesita una reforma del sistema de justicia en nuestro país? Mire, en realidad el Ejecutivo tiene que coordinar y consensuar con el Congreso, porque el Ejecutivo no puede decretar una reforma. La última vez que se hizo eso fue un desastre. Recordemos cómo Martín Vizcarra en el año 2018 nombró a dedo una comisión integrada por varios miembros, todos del mismo grupo Caviar, y esta comisión en 10 días propuso un cambio y ese cambio se efectuó de inmediato. O sea, el gobierno, que tenía mucho peso en ese momento, presionó, obligó al Congreso y salió este cambio que fue un desastre, como hemos podido ver, el de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, el sistema judicial ahora está realmente, como usted dice, muy cuestionado porque todos los días sueltan delincuentes y todos los días persiguen a los miembros de las fuerzas del orden. Es decir, el mundo al revés. ¿Con qué capacidad los miembros de la fuerza del orden, militares o policías, van a enfrentar a la delincuencia si cuando abaten un delincuente inmediatamente les piden prisión preventiva y muchas veces les dan prisión preventiva? Y todos los días también vemos cómo fiscales y jueces liberan a delincuentes, incluso a los capturados en flagrancia con armas, y los liberan inmediatamente para que al día siguiente estén delinquiendo. Uno de los problemas más serios que tenemos es el Código Procesal Penal, que está en vigencia ahora, que el gobierno ha modificado con unos pequeños cambios, pero que son totalmente insuficientes, que ha quitado la investigación preliminar a la policía, una cosa absurda que no existe en ninguna parte del mundo civilizado. En todo el mundo civilizado, la policía investiga y los fiscales procesan a los delincuentes, porque los fiscales, como es obvio, no están entrenados para investigar. En ninguna universidad, en ninguna facultad de Derecho se enseña a investigar, esa es una tarea policial.
Entonces, este tipo de cosas, desgraciadamente, está haciendo que la delincuencia avance incontenible y que el Perú se convierta en un país muy atractivo para la delincuencia. Y eso es peligrosísimo hoy día. Ya estamos infestados de delincuentes venezolanos, que son una pequeña parte de la enorme cantidad de venezolanos que han llegado al país, pero esa pequeña parte son 30.000, 40.000. Claro. Y ahora, con lo que ha ocurrido en Ecuador, podríamos tener también una migración de delincuentes ecuatorianos, si hay mucha presión sobre ellos en su país, hacia el Perú. Así que la situación es muy delicada y se requieren cambios. Para terminar muy con este tema de la Carlos. reforma de justicia, señor Rospigliosi, pero ¿cómo conciliar entonces una estrategia de reforma entre el Ejecutivo y el Legislativo que ayude a apuntar hacia un solo objetivo común, que es de tener una justicia más saludable? ¿Hay alguna manera? Bueno, yo creo que sí. Sí. El gobierno debería ser el más interesado, ¿no es cierto? Porque todas las demandas de seguridad ciudadana y de una justicia equitativa, naturalmente, recaen sobre el gobierno. Si estamos viendo que el gobierno está muy desacreditado, entre otras cosas, es porque no puede manejar adecuadamente el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que el gobierno debería teóricamente estar interesado en esto, al igual que el Congreso. Entonces yo creo que se pueden llevar a consensos y por eso me parece que esta opción que se ha planteado, que bueno, desgraciadamente ya no pudo ser debatida porque terminó la legislatura el 15 de diciembre, esta opción de crear una comisión multipartidaria que no decida, sino que proponga, que haga una propuesta que pueda ser ampliamente debatida y ahí pueden participar, intervenir todos los actores principales del sistema, jueces, fiscales, abogados, constitucionalistas, Tribunal Constitucional y, por supuesto, el propio gobierno. Y de esta manera poder llegar en el Parlamento, que es donde deben discutirse estos temas, a un verdadero consenso sobre los cambios indispensables que la ciudadanía está requiriendo. Se requiere energía y decisión para enfrentar a la delincuencia y ahora no tenemos ni uno ni otro en el Perú de hoy. Ahora, me gustaría conocer su opinión respecto a esta propuesta de crear un régimen de pensiones especial para los magistrados del Poder Judicial. ¿Es realmente esto prioritario? Ahora, no hay que negar, y está claro que los jueces, los magistrados no ganan poco, no tienen realmente un sistema de pensiones por demás sobre el promedio de todos los peruanos, pero hay otros temas como la sobrecarga procesal, la digitalización de justicia. Sin embargo, vemos que sus intereses están orientados hacia otros objetivos. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo no conozco mucho de este tema, debo reconocerlo, pero sí recuerdo que desde por lo menos hace 20 años, quizás más, han habido sucesivos incrementos de sueldos para los magistrados. Y fiscales y jueces ganan sueldos muy respetables hoy día en un país donde realmente los ingresos de la mayoría de la población son muy bajos. Y el argumento que siempre se daba para aumentar esos sueldos era que eso evitaba la corrupción. Eso no es verdad. Por más alto que sean los sueldos, si no hay un control efectivo y una sanción efectiva a los magistrados que delinquen, eso no va a evitar la corrupción. Así que no se trata simplemente de aumentar los sueldos, sino de requerir soluciones, ¿no? Es decir, que cumplan con su deber para a la vez tener una mejor remuneración. Ahora bien, eso de la sobrecarga procesal es una realidad, pero en gran parte es creada por ellos mismos. Como cualquiera en el Perú sabe, muchas veces admiten y tramitan demandas y realizan juicios interminables por cosas absolutamente ridículas y tontas, cuando en un sistema judicial razonable debería admitirse solamente las cosas que realmente tienen algún viso de verosimilitud, pero se recargan ellos mismos con una serie de cosas que no tienen sentido y luego dicen, tenemos mucha carga procesal. De otro lado, también la calidad de las personas que ingresan al sistema judicial ha ido decayendo, como en realidad en varias otras instituciones del Perú. Entonces tenemos un conjunto de problemas muy complicados que, como digo, requiere una discusión urgente porque esa es una de las causas, insisto, del aumento de la delincuencia. Las fallas tremendas en el sistema judicial que libera delincuentes
y sanciona a policías y militares. Eso tiene que cambiar. Correcto. Muy bien, señor Fernando Rospigliosi, le voy a pedir por favor unos segundos, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, luego retomamos este diálogo para seguir conversando, ahora tocar el punto de lo ocurrido en Ecuador y cuál puede ser las secuelas que podemos tener en nuestro país, tema que el cual usted ya había adelantado algo. 8 de la mañana con 17 minutos, vámonos a una pausa y regresamos. Seguimos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Los acompaña Carlos González y estamos en diálogo con el señor Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular y ex ministro del Interior. Esta semana se desató la violencia en Guayaquil, en el país de Ecuador, luego de que un conocido líder del crimen organizado desapareció de prisión. Hubo desmanes en las calles, delincuentes tomaron un canal de televisión y ante ello el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción en el país. Y eso también, de alguna manera, nos pone a nosotros en estado de alerta. Señor Rospigliosi, ¿cuáles deberían ser las estrategias del gobierno para frenar, uno, el avance del crimen organizado en nuestro territorio y que no nos convirtamos también en un espejo o en el efecto globo de la crisis que se vive en el país vecino? Como usted dice, ese riesgo está latente. Ya hemos visto un incremento desmesurado de la delincuencia y sobre todo la violencia en el Perú en los últimos años, porque los criminales, sobre todo venezolanos que han venido al Perú, eran y son muy violentos. Y estamos viendo que estos delincuentes ecuatorianos también son muy violentos. ¿Y cuál es el problema de Ecuador? Que se ha convertido desde hace ya algún tiempo en un lugar de tránsito de la droga que sale sobre todo de Colombia, pero también del Perú hacia los países del norte. Es decir, el narcotráfico es un elemento esencial en este desastre que le ha ocurrido a Ecuador. Y el Perú es el segundo productor de cocaína del mundo. Es decir, tenemos un problema inmenso de narcotráfico, además del de la minería ilegal que ya hemos visto que llega también a niveles de violencia terribles como lo que vimos en Patás hace poco tiempo. Entonces, aquí en el Perú, digamos, están todas las condiciones para que esto derive, termine siendo algo igual o peor que lo de Ecuador. Así que se requieren realmente medidas extraordinarias y urgentes. No solamente cosas como cerrar la frontera, es decir, cerrar los pases ilegales de la frontera, que son muchísimos. Todo el mundo sabe que por esa frontera pasa todo, de un lado y de otro, ¿no? Hay contrabando de Ecuador a Perú y de Perú a Ecuador. Esos pases ilegales deberían ser cerrados, porque es por ahí por donde pueden entrar a la vez los delincuentes ecuatorianos. Pero también se requieren otras medidas muy enérgicas para combatir la delincuencia. Como digo, la policía tiene que tener el respaldo político del gobierno, no permitir que policías que abaten delincuentes sean encarcelados a cada momento, porque eso disuade a la policía. Es decir, si un policía sabe que si se enfrenta a la delincuencia con energía y firmeza va a terminar preso, pues va a preferir no hacerlo y evadir su responsabilidad. A eso estamos yendo por este sistema de justicia caviarizado y que protege a los delincuentes y condena a los policías. El gobierno tiene que intervenir, tiene que ser enérgico y se requiere, por supuesto, reforzar a la Policía Nacional. Hay que darle medios, hay que fortalecer la investigación criminal. ¿Qué medidas, con precisión, qué medidas necesitamos, señor Rospigliosi, para que efectivamente las autoridades policiales puedan luchar, ¿no?, de manera confrontacional con la delincuencia y detener su avance? Primero, respaldo político. Segundo, medios. Siempre hay carencias tremendas de la policía, que no solamente son de efectivos, por supuesto quisiéramos tener más efectivos, pero se requiere sobre todo calidad policial. Se requiere reforzar la investigación criminal, que es fundamental. O sea, este tipo de delincuencia como secuestros, extorsiones, narcotráfico, hay que combatirlo con investigación criminal. Eso no se resuelve poniendo un policía o un soldado en cada esquina, sino investigando y deteniendo a los delincuentes. Pero para eso, nuevamente, insisto, se requiere también cambios en el sistema judicial, porque estamos viendo que muchas veces la policía captura a los delincuentes y los jueces y fiscales los liberan. No se requiere gran ciencia, ya las
medidas que hay que tomar son conocidas, se sabe exactamente qué cosa es lo que se necesita. El sistema penitenciario está saturado ya desde hace varios años y este gobierno, hay que decirlo, no está haciendo nada para cambiar esa situación. Desde las cárceles se dirigen muchos delitos y además las cárceles se convierten en escuelas de los delincuentes porque están hacinadas y están bajo control de los delincuentes. Hemos visto las consecuencias terribles que esto tiene en Ecuador y en el Perú podría llegar a suscitarse una situación similar. Sin embargo, no se están construyendo más cárceles. Las penas son cada día más altas y todo el mundo dice, bueno, que metan más delincuentes a la cárcel. Bueno, ¿a dónde? Si las cárceles están saturadas. Entonces hay cosas elementales que tienen que hacer y este gobierno no está haciendo. Eso tiene que declararse en emergencia y empezarse a construir nuevamente penales que hace años que no se edifican en el país. Entonces, este conjunto de medidas son conocidas, pero el gobierno parece que viviera en otro país o en otro mundo. No están tomando con la rapidez, la urgencia y la energía suficiente las medidas indispensables para enfrentar esta ola delincuencial que ya está. Y parece que lo único que se les ocurre es declarar estado de emergencia, ¿no? Que ya muchos lo catalogan pues como medidas cercanas al populismo y que sabemos que no han dado resultados, pero el gobierno insiste en que con las medidas de emergencia se puede controlar, se puede reducir la inseguridad ciudadana. Pero, ¿y desde el legislativo qué se hace o qué es lo que se debe hacer para contribuir a esta lucha contra el avance de la criminalidad en nuestro país, señor Rospigliosi? Desde el legislativo, una de las cosas que hay que hacer de manera urgente es devolver, como decía hace unos momentos, la investigación preliminar a la policía. Lo que siempre ha existido en el Perú y lo que existe en todos los países civilizados del mundo. La policía investiga y la fiscalía procesa a los delincuentes. Eso a veces la gente no lo entiende, pero eso es uno de los problemas más serios que han permitido el aumento de la criminalidad en el Perú. Y eso es lo que tenemos que hacer apenas se reinicie la legislatura en el mes de marzo. El endurecimiento de las penas que piden algunos no tiene mucho sentido. Las penas en el Perú son durísimas, pero de nada sirve endurecer las penas si los delincuentes no son capturados y los que son capturados son liberados y no son sentenciados. Las penas en el Perú son muy altas y hay gente que quiere ir por ese camino, pero eso ya está hecho, ya todas las penas son altísimas. La otra vez el propio gobierno dio un decreto legislativo poniendo 30 años a quien arranche un celular a un ciudadano. 30 años de prisión por un celular es totalmente desproporcionado porque no tiene proporción con un homicidio, por ejemplo, o con otro tipo de delitos graves. Pero eso no resuelve los problemas, sino lo que se requiere es la aplicación de las leyes que ya existen. Ese es el punto. Algunas medidas, como la que he señalado, devolver a la policía la investigación preliminar, sí son fundamentales e importantes y espero que el Congreso pueda aprobarlas lo más pronto posible en la siguiente legislatura. Por su experiencia, señor Rospigliosi, por su experiencia en la cartera del Interior, ¿cuánto cree usted que le va a costar a Ecuador salir de este clima de violencia que actualmente está ocurriendo? Y le pregunto esto para que nuestras autoridades tengan en cuenta, ¿no?, que las medidas que deben tomar deben ser urgentes, pero también proyectadas a largo plazo. Si se tuviera la energía y la decisión y la valentía suficiente, se necesitarían 2 o 3 años. La experiencia más cercana que tenemos de eso es lo que hizo, lo que ha hecho, lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que era un país totalmente tomado por las maras, estas bandas delincuenciales muy violentas, terribles y muy numerosas que asolaban el país. Y en 2 años, 3 años, el presidente Bukele ha podido realmente controlar el país, de tener una tasa altísima de homicidios a una de las más bajas o la más baja de la región y del mundo, y entonces ha logrado sacar a su país de este hoyo en el cual había sido hundido por la delincuencia. Yo creo que si eso ocurriera en Ecuador sería extraordinario. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Ecuador ha tenido una sucesión de crisis políticas que han impedido que haya gobiernos fuertes y que tomen medidas realmente importantes. Y este presidente sabemos que ha sido elegido, el presidente Daniel Noboa, para completar el periodo del presidente que renunció. Entonces ahí vienen las dudas, ¿no? ¿Será capaz el presidente de Ecuador en aplicar una política muy enérgica y muy firme para acabar con la delincuencia? Ojalá que sí.
Esperemos que sí. Y eso ayudaría no solamente al pueblo ecuatoriano, sino también a nosotros, por supuesto. Correcto. Una última consulta, señor Rospigliosi. Le pido, por favor, ya no gane el tiempo, una respuesta breve pero precisa. ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión del Congreso de adquirir o alquilar un total de 316 celulares para funcionarios y colaboradores, sumados ya a los 130 que había solicitado en junio el año pasado? En realidad no tengo idea de qué se trata. Por lo menos a los congresistas se nos ha asignado un celular y otro para votación remota, que solamente sirve para marcar la huella y poder marcar asistencia y votar. No tengo idea de qué se trata esta nueva adquisición. Presumo que será para funcionarios y trabajadores del Congreso, pero en realidad no podría responderle porque no conozco. Correcto. Muchísimas gracias, señor Fernando Rospigliosi, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Recordamos que usted es congresista de Fuerza Popular y es ministro del Interior. Muy amable y muy buenos días. Gracias, Carlos. Hasta luego. 8 de la mañana con 30 minutos. Vámonos a una pausa. Escuchamos nuestros titulares de la media hora y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos.